pendiente en vía de recuperación y estaré prestando el servicio de moderadora durante esta sesión. Le agradezco a la invitación al Grupo Armonía, en donde nací como codependiente y mi proceso de recuperación. Antes de comenzar, les informo que los micrófonos y el chat estarán bloqueados durante la intervención del orador. Dentro de 1 hora aproximadamente tendremos espacio para preguntas y respuestas. Los que deseen compartir o preguntar, por favor levantar la mano en el Zoom o escribir sus preguntas por el chat que se abrirá para tal fin. Para su información, esta sesión será grabada. Damos paso a la compañera Adriana del Grupo Santa Cruz con el tema Viviendo el Despertar Espiritual. Gracias, María. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, soy codependiente y estoy trabajando en mi recuperación. ¿Sí me escuchó? Sí, señora, te estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Bien, compañeros, bueno, pues, qué bonito tema para compartir en esta Semana de Unidad. Agradezco a mi Poder Superior, al Grupo Armonía por la invitación, por darme la oportunidad de prestar este servicio. Y, bueno, comenzamos. Bien, compañeros, este tema del paso 12, del despertar espiritual, en mi caso ha sido un pilar importante en mi recuperación. Cuando yo llegué a CODA, llegué con un fondo de dolor importante, llegué por una separación. Y este paso, este despertar espiritual, lo he visto mucho más fortalecido en esta etapa de la pandemia en la que estamos viviendo. Desde marzo, mi grupo, por cuestiones de seguridad, tuvo que cerrar de manera presencial. Y la pregunta que nosotros nos hicimos en ese momento fue, ¿qué va a pasar con los compañeros que se encuentran en circunstancias similares a las que cada uno cuando llegó, con sus fondos de dolor y también importantes? Y bueno, la decisión de pasarnos a la plataforma Zoom, en el caso de Santa Cruz, yo creo que ha sido la experiencia más maravillosa que en mi caso fue el poder pasar el mensaje al codependiente que aún sufre. No sabíamos en ese momento la magnitud que íbamos a tener, la necesidad del grupo de abrir sus puertas y de acoger a todas aquellas personas que se encontraban en ese momento en crisis. No sabíamos la difusión que en ese momento CODA iba a tener en mi ciudad y en este momento, bueno, pues en gran parte de todo el mundo, ¿no? Muchas personas no conocían, ni siquiera habían escuchado hablar de CODA en mi país. Era muy poco conocido el programa, sí alcohólicos, sí narcóticos, es decir, otras fraternidades de 12 pasos, pero de CODA no. Y en este momento, mi pregunta en ese momento, a ver, permítanme, dice... Si quieres puedes abrir el video, Adri. Sí, eso estaba haciendo. Ahí está. Bien. Mi pregunta en ese momento era,
¿qué iba a pasar con las personas que necesitaban un grupo? A mí Coda me salvó la vida, me salvó de un suicidio, me salvó de ese fondo de dolor y me regaló mi poder superior, me regaló una forma de vivir diferente, como bien lo dice el despertar espiritual, ¿no? Es esta parte de mi persona que estaba muerta, estaba muerta en vida, estaba muerta en espíritu y era un zombie por mi propia codependencia, ¿no? Estaba acostumbrada a vivir de una manera para los demás y dejándome al lado a mí siempre, ¿no? Y lo que Coda me regaló fue el voltearme a ver a mí en este autoconocimiento, autodescubrimiento y ser, en los lemas de Coda, ser fiel a ti misma, ¿no? Y entonces, este despertar espiritual que yo tuve, lo tuve por esa necesidad y por ponerme primero en mi propia recuperación, en qué iba a pasar conmigo, con mis compañeros y con todas aquellas personas que estando en esta cuarentena no íbamos a poder tener acceso a un grupo, no íbamos a poder tener acceso a la manera de convivir, nos iba a cambiar la vida, no sabíamos cuánto tiempo, no sabíamos, se pensaba que era un mes, y bueno, llevamos 7 meses, pasaditos 7 meses en mi caso, bueno, en el caso de México, y todos estos cuestionamientos nos llevaron a subirnos a una plataforma. Nosotros fuimos uno de los primeros grupos en México que se subió a la plataforma, en el grupo Santa Cruz, y de repente era impresionante cómo llegaban las personas de otras fraternidades, se sumaban y nuestras juntas iban creciendo y creciendo y creciendo. Teníamos 3 juntas al día, mañana, tarde y noche, y ver la necesidad de un grupo y poder transmitir tu propia experiencia a través del servicio de mis compañeros, pudimos empezar a crecer alianzas de fraternidad a fraternidad, haciendo unidad, como es el caso del Grupo Armonía, como es el caso de otras ciudades, California, España. Había juntas en las que estábamos, que teníamos a personas conectadas de España y otras juntas en Hawái, por ejemplo, con una diferencia horaria de 12 horas. Y era eran tantas horas que el grupo que estaba conectados, que estábamos conectados, pero el recibir a los compañeros, el poder escuchar sus propios fondos de dolor, el poder compartir con ellos esperanza, decirles que hay un mañana mejor si se quedan en el programa, que cambia este programa la propia historia de vida, que te empiezas a amar, que es un programa amoroso, que es un programa lleno de mucha fortaleza, mucho acompañamiento y sobre todo que te regala un poder superior, amoroso, que no te juzga. Y toda esa parte de poderla transmitir al compañero que llega ha sido, yo creo que la experiencia de mi vida. Ha sido parte el servicio, ha sido también en mi caso pilar importante para mi recuperación. No tengo duda que el prestar un servicio pequeño, chiquito, mediano,
me ha permitido a mí salirme de mi propio egoísmo, me ha permitido poder, una de las promesas habla de sentirte pertenecer, de sentirte valioso, de sentirte útil, ¿no? Y en esta parte, esa promesa de Goda, que nos habla de la utilidad, de la pertenencia, a mí ha sido como de veras lo que estoy haciendo vale la pena. Yo era una persona que, como uno de los patrones que nos habla de la codependencia, con muy baja autoestima, que no se veía temerosa, insegura, siempre ponía las necesidades de los demás a las mías propias, y era una constante castigo de mi parte hacia mí misma, ¿no? No sirves, no haces bien las cosas, eres una inútil, eres una pendeja. Y el empezar a hacer el servicio me ha permitido a mí recuperar parte importante de mi autoestima. Hoy sé que gracias al poder superior puedo hacer cosas útiles que una conciencia de grupo, como nos habla la segunda tradición, es tan sabia y es tan maravillosa que a cada persona nos permite expresarnos, nos permite poner en la mesa, en una junta de trabajo, una junta de conciencia, tus puntos de vista, que puede ser escuchada de una persona que no me escuchaban, que no podía yo expresar mi punto, mi opinión, ni siquiera, me quedaba callada siempre. Y todas estas partes que el programa me ha enseñado, para mí ha sido como una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarme, una nueva forma de poder decirle a un recién llegado, la vida tiene un sentido y es estar contigo y es estar, en contacto con otro ser humano, respetándolo, sin la necesidad que yo tenía en todo momento de controlar. Yo controlaba y manipulaba de una manera pues silenciosa y veía a través del dinero la compra de relaciones. Entonces, toda esta parte que yo voy descubriendo a lo largo del programa es que me llevan a prestar un servicio que no sabíamos, regreso a donde partimos, que no sabíamos la magnitud que íbamos a tener. De pronto empezamos con las 3 sesiones al día, empezamos a ver que era tanta la necesidad, y éramos 14 servidores en mi grupo, y todos los compañeros que ya tenían un poco de tiempo empezaron a servir, pero empezaron a servir con una disposición tan bonita, tan entregada. Yo veía los esfuerzos que todos y cada uno hacíamos de recibir a la persona, de poder recibir esta parte de poder entregarle al recién llegado todo lo que Coda nos ha regalado, todo lo que Coda nos ha transmitido. Y en mi caso era como la necesidad de, si llegaba una persona por una separación, que como fue en mi caso, yo llegué, tuviera un espacio donde pudiera hablar, tuvieran el espacio donde poder encontrar este camino ya de un poder superior, que
si yo no hubiera tenido grupo, seguramente yo me hubiera suicidado, ¿no? Como lo pensaba. Y bueno, solamente por la gracia de mi poder superior no pude hacer eso, no porque no quería, sino porque de repente cuando intenté esta parte de quitarme la vida, pasaron muchas cosas, ¿no? Yo entiendo que fue solamente una manifestación de mi poder superior. Y entonces, cuando llega alguien al nuevo, a mí me recuerda mucho cuando yo llegué, esas lágrimas, esa desesperación que yo puedo ver y que yo puedo sentir cómo llegué y todo el camino que he recorrido solamente trabajando el programa. El programa funciona si lo trabajas. El programa es para quien lo quiera, no para quien lo necesite. De necesitarlo, bueno, muchas personas lo necesitan, ¿no? Pero esta parte de querer, de creer, de tener una fe, de poder voltear a ver a tu compañero y verlo reír y ver su propia evolución, a mí me ha permitido tener esperanza. Y es lo que yo he intentado transmitir junto con mis compañeros, esta esperanza de que hay una forma de vivir diferente. Pero a lo largo de esta pandemia, por ejemplo, han sido, han pasado eventos en mi vida, entraron a robar a mi casa y me ha demostrado que cosas extraordinarias han pasado, ¿no? Que he vivido a través del servicio. Cuando entran a robar a mi casa, la única parte que no entran es a mi recámara, ¿no? Que yo estaba presente. No me explico por qué no entraron. Y solamente la explicación que yo encuentro es que fue mi poder superior que me protegió, ¿no? El poder transmitir, y ese evento que antes yo lo pude haber hecho tan catastrófico, tan extraordinario para hacerme la víctima, lo veo y puedo decir, gracias a mi poder superior que no me pasó nada, ¿no? Y que me protegió y estuvo en todo momento conmigo. Eso es la forma en que puedo vivir eventos fuertes solamente a través de estar en el programa. La forma en que uno transmite el mensaje es únicamente con lo que ha podido ver, con lo que ha podido vivir, que es a través de la experiencia, ¿no? Y de la propia transformación. Un servicio me ha llevado a otro servicio y cada uno me ha regalado cosas impresionantes. Dicen que uno no sirve para vivir si no sirve, ¿no? Y así lo veo yo. Yo no veo ya mi vida sin prestar un servicio, pero el servicio no solamente es en el grupo, no es, no es sirviendo el café, no es llevando una coordinación, no es en literatura, en tesorería o como secretario. El servicio es en casa, es con uno mismo, es con la familia. Es donde realmente yo puedo ver el avance de mi programa, el poder estar con mi familia y ver que los integrantes de mi familia, que son mis hermanos y mi papá, que vivimos en ciudades diferentes y por ejemplo en este momento yo me encuentro con ellos y el poder convivir con ellos desde una forma diferente, ¿no? Desde una forma respetando cada una de sus necesidades,
y aceptándolos y amándolos. Ha sido como los regalos que me ha regalado el servicio, porque hoy sé que tengo que tener, darme primero a mí y después a los demás. Y en esta parte de poder respetar, de poder vivir con el ejemplo, no porque quiera que digan, ah, qué buena, no, sino realmente tener una coherencia, un sano juicio entre lo que digo, pienso y hago, me ha permitido poder acercarme a las personas de una manera diferente, no intentando salvarlas como como era mi costumbre, sino se me acercan, por ejemplo, compañeras, no de la fraternidad, sino compañeras de otros tiempos, y me dicen, veo en ti algún cambio. Y entonces me da mucho gusto que me digan, te veo sonreír, ¿no? Bueno, ha sido como un tema para mí que me dicen, no te conocía sonriendo. Y entonces digo, bueno, pero yo sí sonrío, ¿no? O sí sonreía. Me dicen, no, todo el tiempo estabas enojada, todo el tiempo estabas frustrada. No se te puede decir nada. Y eso me hace como reflexionar es verdad, hoy sonrío, hoy me puedo reír, hoy veo la vida de una manera diferente, mucho más relajada, pero solamente este proceso y esta recuperación lo he obtenido a través del servicio, de pasar el mensaje, de decirle a alguien que llega, yo llegué en estas condiciones, con este fondo de dolor tan importante, con esa desesperanza de vivir una vida que ya no quería vivir, pero no sabía cómo cambiarla. Y hoy puedo estar tranquila, en paz. Esta paz que yo estoy viviendo no la había vivido nunca en mi vida. Esta fortaleza, esta serenidad. Yo de repente agarro las promesas de Coda y las empiezo a leer y digo, es impresionante cómo son decretos, ¿no? Cómo son realidades. Y empezar a ver a las personas que en la pandemia llegaron y cómo ha sido su proceso y cómo han transformado su propia vida. Eso es padrísimo, compañeros, porque es un aliciente, es tener la esperanza en este programa que es maravilloso. Pero para mí es importante no hablar de dientes para afuera, no hablar de venirles a decir todos los días me despierto y ya no tengo pensamientos compulsivos ni obsesivos. Para mí, solamente estas 24 horas y centrarme en estas 24 horas me ha permitido quitarme la ansiedad de estar en el futuro y la depresión de estar en el pasado, ¿no? Latigándome. El cuarto paso ha sido liberador para mí, el cuarto y quinto paso, y el voltearme a ver con mis defectos de carácter y ver que en el sexto paso, bueno, pues ya no tengo a quién echarle la culpa de mi propia esencia, ¿no? Y hacer reparación octavo y noveno y poder transmitir toda esta experiencia y todo ese dolor que también cada uno de los pasos ha representado para mí una complejidad, ¿no? La derrota, bueno, pues llegué derrotada y el aceptarlo fue muy doloroso, pero muy liberador. Y cuando yo platico esta parte con mis compañeros, me ha permitido a mí ir sanando ese propio autocastigo que yo me daba, esa propia desacreditación que yo tenía conmigo, esa parte de sentirme culpable de todo. También era como culpígena, ¿no? Como nos habla el programa. Y el poder decir y estar liberada
muchos momentos de esas conductas, poderle decir a un recién llegado o a mi vecino que de repente me encontré el otro día a mi vecino y me decía que se estaba separando, y de poderle decir, yo también me separé y yo pensaba que nunca me iba a separar después de una relación de 13 años y medio, y poderle decir, hoy no tengo ganas, esos pensamientos que ya no querer vivir hoy, solamente por la gracia de Dios no los tengo. El que pueda dormir, compañeros, es impresionante. Me decía mi madrina y me comentaba, ¿cómo te sientes, no? Le dije, yo creo que uno de los grandes cambios que yo puedo ver en mí, en mi propio proceso, es el poder dormir. El poder dormir de corrido, el tiempo y despertar y ver la luz y poder agradecer porque puedo dormir. El insomnio que tenía ya no lo tengo hoy, y de verdad, compañeros, yo creo que he dormido como bebé. Como había muchos años que no dormía, ¿no? Y toda esta parte la he tenido a través del servicio. Pero no un servicio de estar al frente, en el caso de mi grupo, sino servir de verdad como parte de tu recuperación. El servicio va en contra de mi propio ego, de mis propias necesidades de querer controlar. Y cuando yo transmito mi propia experiencia de lo que me ha regalado Coda, y puedo ver ese camino lleno de piedras y de montaña rusa, de verdad que no cambio un solo día de antes de que yo llegara a Coda, porque me ha permitido el día de hoy tener esta nueva forma de vivir como nos habla Coda, ¿no? Y parte del servicio me ha ayudado muchísimo las tradiciones, ¿no? En las tradiciones se pueden encontrar como las guías para poder relacionarme con otras personas, ¿no? No solamente con compañeros, porque las tradiciones son para mis propias relaciones interpersonales. Y me pasa algo curioso, porque de repente puedo ir, cuando voy al súper a abastecerme, puedo ver de una manera diferente. Es como tener otros lentes puestos, ¿no? Como tener una nueva visión, como el tener una perspectiva diferente de las personas, de uno mismo. Y estoy convencida de que todo empieza con uno. Cuando uno empieza a voltearse a ver, cuando uno comienza a no tener los pensamientos que yo tenía, compulsivos, estar obsesionada con querer controlar, con querer vigilar, con querer manipular, con querer negarme todo el tiempo, y el poder el día de hoy estar presente de una manera diferente por ejemplo, en mi familia en este momento. Para mí ha sido como muy liberador esta nueva forma de relacionarme. Y yo veo ahí que uno pasa el mensaje con su propia vivencia, que uno pasa el mensaje a cualquier persona cuando uno tiene una transformación interior y puede vivir de una manera diferente a como lo venía viviendo. Solamente a través de tu propio proceso puedes poder transmitirle y decirle, tengo estas áreas de oportunidad el día de hoy. Hoy todavía mi soberbia a veces me gana.
Hoy mi pereza también me gana muchas veces. Estoy trabajando en esto, pero hoy tengo tranquilidad, hoy tengo serenidad, hoy estoy en paz con los demonios que tenía en el pasado. Y es la forma en como yo he podido vivir esta parte de pasar el mensaje, ¿no? Al codependiente que aún sufre, de poderle decir, esto que tú estás sintiendo, yo lo sentía, y lo sentía de esta manera. Yo hace rato hablaba con una compañera y me decía, tengo ansiedad, ¿no? Y esas noches interminables en las que yo no dormía cuando me separé, y esos momentos de desesperanza y de angustia y de temblores, de sudoración, de palpitaciones que yo tenía por mi propia síndrome de abstinencia que yo tenía de esta separación. Yo no consumía sustancias, yo consumía personas, ¿no? Y en mi caso mi expareja. Y el poderme recordar y contactar con esta parte de cómo viví y poderle transmitir y decirle, esto también pasará, esto también pasará. La oración en mi caso fue importante en ese momento. Y lo que le compartía a mi compañera era esta parte de, son momentos y cada vez son menos, ¿no? Y en mi propio proceso fueron algunos meses este síndrome de abstinencia y esta necesidad de momentos de repente estar en el coche, y esa desesperanza y esta desesperación, y que hoy se la pueda compartir a esta compañera y decirle, a mí me pasó esto, a mí me pasó de esta forma, y cuando me pasaba, lo único que a mí me tranquilizaba era la oración de la serenidad, ¿no? Y poderle decir, me ponía en oración como mantra, ¿no? La oración de la serenidad. Y esta propia vivencia y revivir esos momentos y podérselos transmitir a mi compañera, que hace rato hablé con ella, es como decir, hay un poder superior a nosotros mismos, ¿no? Y solamente Él nos guía y nos pone los servicios y nos pone los compañeros que necesitan escuchar nuestro mensaje, nuestra propia experiencia. Yo no llegué por ser una linda persona, yo llegué por mi propia enfermedad, ¿no? Que en mi caso era la codependencia, que yo no sabía que era codependiente. Y entonces esta ignorancia de mi propia enfermedad me hacía cometer como muchos atropellos conmigo misma, ¿no? Y cuando le pongo el nombre de codependencia, empieza a tener una nueva conciencia, empieza a tener una nueva forma de ya no puedo no saber qué es lo que tengo, ¿no? Que es la codependencia, sino ya puedo ponerle un nombre y ya puedo ser responsable. Antes, como no sabía, no era responsable de lo que sabía, que algo estaba mal conmigo, sabía que mi forma de comportarme no era como muy coherente, ¿no? Como yo pensaría que era. Y el poder decir, la codependencia es una enfermedad que si no es tratada puede tener consecuencias mortales. Cuando me leen esa parte de la bienvenida, a mí me impacta, ¿no? Porque digo, sí, efectivamente, yo estaba a punto de matarme. Y el pasar el mensaje a las personas, yo lo he vivido no en una plática con un compañero, sino en la forma en cómo uno vive. Las personas que están a tu alrededor, aunque no
ven los pequeños cambios o los grandes cambios que uno puede tener. Hoy en la tarde, por ejemplo, estaba platicando con un hermano y me decía, dice, qué bonita sonrisa tienes, ¿no? Y le dije, gracias. Gracias porque el que ellos vean cómo, cómo empiezo a poder transmitir esta nueva forma de vivir, para mí es muy, muy valiosa. El poder que otras personas puedan ver este cambio para mí es importante, porque antes no lo hubiera podido aceptar ese halago, esa forma de que me digan, ¿qué estás haciendo, no? ¿En dónde estás? Yo quiero algo de lo que tú tienes hoy, ¿no? Y el poderles decir, estoy en un programa espiritual que se llama Codependientes Anónimos, y el poderles transmitir todo mi proceso, no sé si todo en la extensión de todo, pero sí el poderle transmitir las cosas importantes y lo que me llevaron y cómo estoy el día de hoy a una persona que no conoce ni siquiera el programa de Alcohólicos Anónimos o de otras fraternidades, el poder estar con ellos, o sentarme a tomar agua. Hay un parque enfrente de la casa de mi papá, y en la ciudad en la que estoy ya no hay un semáforo naranja, ya estamos en verde, y el poder estar en el parque y estar tomando agua y de repente ver a las personas y de repente platicar con una persona y no tener esta zozobra de quiere algo de mí, o, o quiere comprarle una relación. Es como padrísimo poder compartir con alguien X un atardecer y poder estar con esta persona y transmitiéndole el mensaje de una forma diferente, ¿no? Hacer ese momento especial para las dos personas ha sido como una nueva forma de relacionarme, de verdad, compañeros, porque yo estaba en esta obsesión, en esta compulsión de querer, de querer comprar a las personas. Y bueno, hoy no saco la cartera por delante. Hoy lo que me importa es poder estar en paz y el poder estar con personas a mi alrededor y aceptarlas y ver que hay cosas que no me gustan, pero hoy puedo decir, no me engancho con ellas, ¿no? O empezar a platicar de un tema en específico con algún compañero, con alguno de mis hermanos en este caso, y el poder estar sin esa necesidad de querer cambiar su pensamiento, de poder compartir un intercambio de ideas y poder decir, hoy no quiero cambiar esa parte de ti, te acepto. Y sin las discusiones sin las peleas interminables por querer controlar a la otra persona. Hoy eso es lo que puedo ver en esta parte de estar en paz, ¿no? De poder, con uno de mis hermanos tenía una forma de relacionarme muy compleja, porque era una persona, yo era una persona, híjole, que todo lo que yo no estaba de acuerdo, estaba mal, ¿no? Entonces desacreditaba a la otra persona. Y el día de hoy poderme estar con este hermano, poder sentarme, poder platicar, y no creer y aceptar esa parte de él, y poder
relacionarme el día de hoy, me decía, hermana, veo tus cambios, yo quiero estar en la misma posición que tú tienes ahora. Y yo le decía, mi transformación empezó cuando empecé a soltar las cosas, ¿no? Cuando dejé de obsesionarme por controlar a las personas. Cuando me centré en mí, cuando empecé a ponerme en primer lugar, le decía a mi hermano, eso para mí ha sido como un cambio de vida, ha sido una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Y en ese momento que yo empiezo a platicar con él, esta nueva forma de cómo a veces me cuesta trabajo, pero trato ya de identificar cuáles son las cosas que a mí me detonan mi codependencia y poder estar atenta y poder ver cosas que antes no veía y podérselas transmitir y poderle decir, en este caso a mi hermano, hoy conozco una nueva forma de vivir, conozco una nueva forma de relacionarme y solamente es a través del acompañamiento y la parte amorosa que tiene Coda, de esta aceptación que tiene Coda para todos y cada uno de nosotros. Y me decía, en esta plática que tuve, me decía mi hermano, bueno, ¿y cómo empiezas hoy tu día? ¿Cómo empieza hoy esta rutina que tienes? Yo le decía, lo primero que hago cuando yo despierto es agradecer. Agradezco por un nuevo día, agradezco por hoy no abrir los ojos y decir un día más. Agradezco por mi casa, por mi comida, por las cosas que ya no tengo. A mí me costó mucho trabajo la parte de agradecer haber terminado la relación, que yo no quería terminar, pero que finalmente lo que yo veía que fue la mayor tragedia de mi vida, hoy puedo ver que fue la mayor bendición de mi vida, porque me trajo a Coda, porque me trajo el programa que ha transformado mi vida. Y el poder decir gracias por esto que ya no tengo, porque me ha regalado mucho más lo que en este momento tengo. Después de mis agradecimientos, le comentaba, hago mi meditación, hago una meditación de 11 minutos y comienzo mi día. Hay días que la pereza me gana y me dice, quédate en cama, acurrúcate, hace frío. Y es esa parte de querer estar en la cama 5 minutos más, ¿no? Pero me paro, me hago mi desayuno, hago la limpieza de mi casa. Es decir, empiezo a trabajar por mi casa. Vivo sola y bueno, en este momento estoy en casa de mi papá, pero en mi casa, bueno, pues sé que tengo que hacer servicio a la casa, sé que tengo que lavar los platos, lavar mi ropa, planchar, lavar trastes, barrer, trapear, sacudir. Es decir, todo este servicio que yo me presto es parte de mi propio crecimiento. Yo no movía un dedo, yo tenía personas que me ayudaban, ¿no? En la casa. Y le decía, y después de desayunar y de hacer toda mi rutina de la mañana, salgo a caminar a un parque que está enfrente de mi casa también. Regreso y entro a mi junta. A mi primer junta es a las 5 de la tarde, ¿no? Y después escribo. De 5:30 a 6:30 escribo. Y después, hablo con compañeros o como me amadrino.
y después entro a otra junta. O sea, es decir, todo el tiempo es estar en mi propia recuperación. Yo dejé de laborar desde el inicio de la pandemia y la verdad es que también me doy cuenta de muchas cosas que yo no necesitaba, ¿no? Ese gastar obsesivo, yo creo que las compras y yo éramos como órganos gemelas, ¿no? Hoy veo que era un proceso de fuga, ¿no? De mi propia existencia, de esa alergia que yo tenía de mí misma, de esa alergia que yo tenía de respirar, ¿no? De estar conmigo. Yo no podía estar conmigo media hora, era imposible. Yo siempre tenía que estar en movimiento para no estar y para no sentirme ese vacío. Y entonces me decía mi hermano, ¿y después de todo eso qué haces? Le dije, bueno, pues después de ya haber hecho mi meditación, de haber orado, de haber entrado juntas, de haber leído, de haber escrito, de haber amadrinado, de haber prestado algún servicio, le dije, leo algo relacionado a mi propia enfermedad. Le dije, y desde el poder estar contigo y decirte, soy una persona enferma de codependencia que está trabajando en su recuperación todos los días, eso me hace a mí ubicarme en estas 24 horas. Y me comentaba mi hermano, me decía, y de todos estos elementos que tú haces en todo el día, ¿qué es lo que a ti te ha permitido salirte de tu propia enfermedad? Y le dije, bueno, primero, el que me haya regalado este programa Un Poder Superior, ha sido lo más maravilloso, ¿no? Porque hoy sé que soy aceptada, que soy amada, que me protege, que me cuida, que me guía, que es amoroso, que me es incondicional, que siempre está conmigo, a pesar de que habrá ocasiones en las que yo no lo quiera conmigo, ¿no? Él no me abandona. Dije, después de eso, es sentirme útil. Me dice, ¿y cómo es eso de sentirte útil? Y le decía, él presta un servicio. Él puede pasar el mensaje como el pasar el mensaje es lo que estoy haciendo contigo en este momento, ¿no? Platicarte cómo ha sido, cómo era mi antes y cómo es mi realidad el día de hoy. Cómo hoy puedo no hacérmela de jamón todo el tiempo, ¿no? Hoy ya no tengo esa alergia a mí. Y cuando regresa esa alergia, bueno, tengo otras herramientas para poder que ese momento solamente sea un momento y no sea días o semanas o meses, con ese pensamiento de la alergia, ¿no? A mí. Y me decía, ¿y esta forma, por qué estás pasando el mensaje? Y yo le contestaba, porque te estoy platicando cómo, le dije, tú me conoces, cómo era yo y cómo soy el día de hoy. Y me decía, ¿y eso es pasar el mensaje? Le dije, sí, porque hoy tú puedes ver cambios en mí. Hoy tú puedes ver una manera de afuera, cómo me relacionó el día de hoy con ustedes. Y me llamó mucho la atención que me preguntara, y hoy, ¿a poco estás pasando el mensaje, no? Y entonces puedo darme cuenta de que el compartir con las personas, con mis seres queridos, esta parte de mi propia transformación ha sido una nueva forma de relacionarme con ellos. Ha sido una nueva forma de vivir. Y de verdad, compañeros, que hoy estoy muy contenta de poder estar en una mesa en convivencia con mis hermanos y no estar enojada, no estar frustrada, no estar obsesionada con algo que pasó,
poder disfrutar el presente, poder estar en ese momento ahí. Es una de las cosas más maravillosas que yo no veía, ¿no? Que yo no había vivido nunca, nunca, compañeros. Y cuando me habla algún compañero, es tanto lo que me regala, es tanto lo que me transmite, que lo que yo le puedo decir es compartirle mi propia experiencia, ¿no? Mi propia enfermedad, que en mi caso es mucha, ¿no? O había sido mucha. Y el poderle decir, esto pasará, el poderle decir, ¿cómo lo hice yo? En esos momentos de desesperanza, de desesperación, y poder observar el día de hoy en donde estoy. Compañeros, la verdad es que no tiene precio este programa. Lo que me ha regalado es una nueva forma de relacionarme. El estar sin la obsesión de mi expareja un día, el primer día que pasó, dije, wow, ¿no? Llevo 24 horas sin pensar, sin pensar en qué estar haciendo. Y conforme se fueron haciendo más, conforme fue pasando más tiempo y poder ver que esa obsesión que yo tenía, ya no la tenía en ese momento, es liberador. Es tan gratificante. Y cuando lo comparto, esta parte de la pareja, me dicen, me cuestionan, ¿no? Me cuestionan en esta parte de, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué has hecho, no? Y entonces, lo que yo les puedo compartir en este momento es la propia forma en cómo era mi enfermedad, cómo era yo, en esta parte controladora, manipuladora, mentirosa, que buscaba los caminos cortos para llegar. Y cuando yo llego a Coda me preguntaban, ¿tú te casarías contigo misma? Y yo decía, claro, si yo soy una linda persona, ¿no? Y conforme vas trabajando el programa dices, digo, solamente una persona enferma podía estar conmigo, ¿no? Adri, nos quedan 10 minutos para ir cerrando el tema y para abrir el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, María. Y entonces, bueno, si hoy me preguntan, hoy puedo decirles sí me casaré conmigo. Porque hoy estoy en paz. Porque hoy lo que el servicio me ha regalado es una forma de vivir, de ser útil, de sentirme pertenecer, de sentir que lo que siento y lo que digo y lo que expreso es válido, que todas las opiniones, el respeto a las opiniones y el poder ver a una persona que llega a un grupo y que llega con un fondo de dolor importante, y poder ver su evolución y poder transmitirle tu propia evolución, poderle transmitir tus propios dolores, tus propios fondos de dolor, pero también el día de hoy también compartirle tus alegrías, poder compartirle tu paz, poder compartirle tu serenidad, poder también compartirle que también tendrás días malos, que también la enfermedad en mi caso se reactiva y es activa si yo no estoy atenta. Que yo tengo que hacer una rutina todos los días para poder estar en paz conmigo, que eso es lo que me ha permitido a mí
sonreír y poder dormir. Yo creo que a través de eso yo puedo ver cómo la gente que es cercana a mí puede estar conmigo de una manera diferente, porque hoy no tienen miedo de acercarse, porque hoy no tienen miedo de que yo les conteste con un enojo, con una grosería, ¿no? O puedo estar en paz en esa parte, pero sí tengo que estar atenta, sí tengo que estar al pendiente de mis propios pensamientos, porque cuando empiezan mis pensamientos obsesivos o compulsivos, hoy tengo que pararlos, porque sé lo que me desencadena. Y el poder vivir de una forma diferente me ha permitido transmitir de una forma diferente cómo vivo, cómo el programa me ha regalado lo que me ha regalado. Y solamente es a través del ejemplo, ¿no? No en promoción, no en esta parte de querer sobresalir, solamente es hacer lo que me toca hacer. Y lo que me toca hacer son las herramientas que me han permitido a mí estar en paz solo por estas 24 horas, solo por este momento incluso, o a veces por minutos, ¿no? Y fortalecerme con las oraciones de la serenidad y de la responsabilidad, para mí me ha permitido tener como mis dos grandes guías, ¿no? De hasta dónde me puedo meter y soltar todo lo que no está en mi control, ¿no? Entregárselo a mi poder superior, que él es el que se encarga de las decisiones y los resultados son de él, ¿no? Al poder decirle, te entrego esta parte, te entrego esta obsesión, te entrego este logro, te entrego este servicio, y el poder estar el día de hoy en paz y en armonía con este poder superior es uno de los mayores regalos de mi vida y que me ha transformado a mí mi propia existencia. Gracias, María. Gracias, Adrián, del Grupo Santa Cruz de México, por compartir el tema Viviendo el Despertar Espiritual. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. El compañero que lo desee puede levantar la mano para participar o escribir su pregunta o comentario por el chat, el cual ya se encuentra abierto. Vamos a ver quién levanta la mano. O algo que nos quieran compartir, compañeros. Bueno. Por ahora no han escrito. Ya. iPhone de Gabriela, ya te estoy buscando. Bueno. Ya. Tienes tu micro cerrado, iPhone. Ya Gabriela. El micrófono. Ahí ya. Ahí estás. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, señora. Sí. Gracias. Buenas madrugadas a todos. Muchas gracias por permitirme participar. Mi nombre es Gabriela y soy codependiente en recuperación.
Hola, Gabriela. Gracias. Mira, Adi, soy Gaby de Grupo Serenidad Tenorios de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Primero que nada, agradezco que me permitan la participación, agradezco al Grupo Armonía y los felicito por su aniversario. Es la primera vez que veo una maratón. De verdad es que sí es una maratón, pero le agradezco profundamente porque soy sumamente desvelada. Entonces, el que ustedes estén aquí me permite sentirme acompañada y lo agradezco, no tienen una idea profundamente. Y Adi, pues nunca había tenido el gusto de escucharte, aunque estamos del mismo país, estamos muy cerca, y sin embargo, mira por dónde Dios pone las cosas. Y ahorita oyéndote hablar, me encantó porque me sentí sumamente identificada y tocaste un tema precisamente de lo que acabo de decir. ¿Cómo le hiciste con el insomnio? No puedo, yo de verdad intento, trabajo el programa, hago lo que puedo, agradezco, oro, medito, hago afirmaciones positivas, hago servicio, trabajo el programa, intento y sí me llega la angustia, estas palpitaciones que tú decías. La semana pasada tengo 2 semanas con la presión alta, de un susto que me llevé y me costó trabajo y tuve que recurrir a los medicamentos para poder bajar esa presión y veo cómo me cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo quisiera pues estar más tranquila y no puedo dormir y no puedo, lo tengo interrumpido, duermo y despierto y es esa angustia, es esa ansiedad que no termina de quedar, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque te oigo tan serena, te oigo tan tranquila, ¿cómo logras esto? ¿Cómo lograste transformar y poder soltar y confiar y tranquilizarte al punto en que sí puedas dormir, ¿no? Digo, y que sea desvelarme, pues porque pase una maratón como esta, pero no por angustia y ansiedad y desesperación. Gracias, Adi, gracias, compañeros. Gracias, Gaby, un saludo. Qué curioso encontrarnos acá en esta maratónica, Gaby. Pero fíjate, Gaby, que yo empecé a dormir a partir de mi quinto paso. Cuando yo termino de hacer mi quinto paso, yo me sentía tan ligera, tan liberada, que, que me permitió dormir. Y lo que me ha ayudado mucho a mí es la escritura antes de dormir, hacer mi 10º paso antes de dormir. Es lo que me ha permitido como en esa escritura liberar todas mis preocupaciones o lo que tenga, ya sea ansiedad o tristeza, y ahí plasmarlo. Y eso es lo que a mí me ha permitido poder dormir y poder estar tranquila durante las noches, porque a mí me costaba mucho trabajo dormirme también, ¿no? Dormía 3, 4 horas al día y a partir del quinto paso y que empiezo a hacer mi 10º paso todos los días, es como la forma en como yo he encontrado, ¿no? De dormir de corridito, hoy puedo dormir 8 horas y ha sido fabuloso, ¿no? Ha sido muy, muy liberador y muy relajante el poder despertar después de 8 horas de haber dormido. Eso nunca lo había podido hacer, ¿no? No había podido no levantarme en las noches, no estar con preocupaciones en las noches, con esta ansiedad que yo tenía, ¿no? 2, 3 horas y me paraba y daba vueltas, y me agarraba el cigarro y volvía, me dormía y vueltas a la cama, prendía la tele. Es decir, esta yo le llamaba brincolín en la cama, de no poder estar en paz, ¿no? De no poder estar quieta y estar como relajada, como el dormir es para descansar, ¿no? Para reactivar energía, para liberar mis preocupaciones y desenchufarme de mí misma. Y bueno, solamente a través de la escritura es como yo me he podido
liberar de las preocupaciones, y sé que cuando termino de escribir es descanso, ¿no? Es irme a dormir. Ya no necesito prender la tele o ya no necesito la luz, y ya mi sueño es de 8 horas. Entonces eso para mí ha sido un cambio, ¿no? Porque me permite descansar también de mi mente, de mi compulsión por algún pensamiento que se me atraviesa en el día, ¿no? No necesariamente ahora es la expareja, ¿no? Ahora puede ser, no sé, yo me largo de pedo por todo, ¿no? Por esta parte de mi propia enfermedad. Entonces, a mí lo que me funcionó fue la escritura, Gaby. Muchas gracias, Adi. Gracias. Felices 24 horas a todos. Igualmente, Gaby, un abrazo. Gracias, Gaby. Dice Araceli, buenas noches, ¿podrían proporcionar los teléfonos para las sesiones de México? Hola, Araceli. Puedes ponerte en contacto con María o con Lois y ya ellos te proporcionarían los datos. Ellos lo tienen. Para no estar rompiendo tradiciones. Okay, estamos esperando otra pregunta. Por ahora no hay. Ya, Edgar. Edgar, tienes tu micrófono abierto. Edgar. No sé, espérame un segundo que no se puede reactivar el micrófono de Edgar. Los micrófonos están abiertos, se pueden abrir, cada quien puede abrir su micrófono sin problema. Sí, Edgar, tu micrófono ya está cerrado, por favor, ¿lo confirmas? ¿Aló? Ahí estás. Sí. Es que a estas alturas, después de casi 20 horas de jornada, las cosas se complican. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Edgar, codependiente del Grupo Armonía de Bogotá. Muy contentos de estar celebrando este nuevo aniversario de mucha recuperación, de mucha serenidad y de mucha armonía, haciéndole honor al nombre de nuestro grupo. Pues son las 5:16 de la mañana. Usualmente, hablando del despertar espiritual, yo siendo una persona que ciertamente yo estudié con curas, con sacerdotes, después de que salí del colegio y de la formación de la casa, yo estaba muy alejado de todo el tema espiritual. Cuando llego yo al grupo hace aproximadamente unos 8 o 9 años, empezamos nuevamente a ver el tema del poder superior de Dios y empecé a tratar de hacer el tema de la oración y la meditación, pero me pasaron muchos años que no lo hacía. Pero hoy en día yo arranco mi día a las 5 de la mañana aproximadamente con una práctica diaria. Eso ya es un hábito y ese es el propósito. Ese era mi propósito, de poderlo hacer en forma diaria, y yo lo hago todos los días. Yo hago oración, yo más o menos una hora que dedico a lo que llamo las mañanas milagrosas,
porque realmente son unas mañanas milagrosas. ¿Por qué? Porque uno al hacer oración, hacer la meditación, hacer el momento de silencio, el momento de quietud y un espacio también para el agradecimiento. Eso, digamos, ese ejercicio espiritual que yo hago todos los días, a mí me garantiza que voy a tener un día muy tranquilo, muy sereno, con mucha armonía, con mucha tolerancia, cosa que no tenía anteriormente, sobre todo el tema de la tolerancia. Era muy intolerante, especialmente en la calle, en las entidades donde hay que hacer hay mucha aglomeración de gente. Y también ser tolerante conmigo mismo. Yo me exaltaba con mucha facilidad por diferentes temas, por el tema económico, por el tema laboral, por el tema de las obligaciones tributarias. Entonces eso me tenía en un estado de mucha ansiedad, de mucha obsesión. Tenía unas malas relaciones con mis clientes. Bueno, a veces las relaciones en la casa no eran las mejores. Y gracias al programa, pues yo pude enderezar mi relación con mi esposa, gracias a los múltiples compartires que uno escucha de las señoras casadas que hoy en día están separadas, y las señoras casadas que hoy siguen con sus matrimonios vigentes. Eso realmente, escuchar lo que ellas experimentaban, a mí me sirvió muchísimo. Y eso hace parte, digamos, de todas las promesas que a uno le da el programa. El programa es particularmente muy enriquecedor en todos los aspectos. A uno le ayuda en el aspecto espiritual, que es indudable. En el aspecto de las relaciones de pareja también. En el aspecto de las relaciones con los hijos, en el trabajo. En fin, en todos los aspectos que uno tenga que ver en la vida, le ayuda a uno. Y al final del día, la práctica del paso 10, que uno revisa cómo le fue en el día y durante ese espacio, unos 10, 15 minutos, hay unas preguntas que uno se hace, ¿no? Si fue tolerante, si tuvo pensamientos obsesivos, si tuvo pensamientos compulsivos, si quedó pendiente por hacer alguna reparación por alguna equivocación que uno haya cometido en el día, si estuve, digamos, alineado con mi poder superior, si las relaciones con las personas fueron buenas, malas, si ya tengo un plan para el día siguiente. Y ese para mí ha sido muy importante, porque el plan del inventario diario me proyecta al día siguiente. Entonces, cuando yo empiezo a revisar mi plan de trabajo, que lleva en el plan de 24 horas, pues ya tengo, desde el día anterior ya más o menos tengo, digamos, un panorama general de lo que tengo que hacer el día siguiente. Pero lo que sí no me falta a mí es de 5 a 6 de la mañana, oración, meditación, después ejercicio, autocuidado y en el paso 10 en las horas de la noche. Entonces, eso a mí me ha servido muchísimo para tener una vida en armonía, en paz, con mucho equilibrio. Muchas gracias. Felices 24 horas para todos. Gracias, Edgar. Por compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Sí, Edgar, a mí lo que me ha ayudado también en este paso 10 es admitir lo que aún me falta trabajar, ¿no? Esta parte de admitir mis errores, de cuáles fueron mis obsesiones y cuáles fueron mis compulsiones también, ¿no? Si hice algún daño ese día. Y eso es como mi guía, es como delatarme, ¿no? Cómo ha sido estas 24 horas y el poder estar atenta, como bien lo mencionas, es como el ancla para el día de mañana,
para ver cuáles son mis áreas de oportunidad y cuál es la parte que tengo que seguir trabajando todos los días porque ese es un proceso que voy a tener toda mi vida, ¿no? Que necesito estar atenta y necesito delatarme también, conmigo misma y con otra persona. Y bueno, en mi caso, mi madrina ha sido parte fundamental de darme cuenta y el ver que otro ser humano me pueda dar esta retroalimentación de cosas que yo no veo en ese momento y poder trabajarlas, poder estar atenta. Entonces, sí, para mí también el paso 10 es como ese inventario personal de estas 24 horas para poder estar muy atenta a mi propia enfermedad, a cómo yo la vivo, ¿no? Cómo mis patrones son, hoy los puedo ver y habrá ocasiones en que mi enfermedad me gane, ¿no? Pero también estar atenta a esta parte de estoy trabajando todos los días solamente por estas 24 horas. Eso también me ayuda a centrarme, porque para mí hay 2 días prohibidos de la semana. Uno es el mañana y otro es el ayer. Porque si me voy al mañana, dejo de vivir mi presente. Y si me voy al ayer, dejo también de vivir mi presente. Y lo que tengo hoy son estas 24 horas, este momento. Entonces, eso es lo que me ha permitido ubicarme en vivir el presente y no vivir el mañana, que ni siquiera lo vivo, está en mi fantasía, y el ayer ya no lo puedo cambiar. Entonces, me ubica en mi presente y me ubica a poder vivirlo, a poder disfrutarlo, disfrutar mi presente y disfrutar mi enojo y disfrutar mi alegría también, ¿no? Y esta parte de la palabra disfrutar es maravilloso porque me permite a mí vivir mis emociones y expresarlas. Antes no podía ser. Gracias, Adi. Bueno, dice, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, codependiente en recuperación. Mi pregunta refiere a saber en qué momento sintieron haber completado el primer paso y estar listos para el segundo. ¿Me repite su nombre, Carlos? Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mira, a mí el primer paso, yo lo viví de una manera liberadora. Para mí el ponerle nombre y el primer paso que dice, admitimos que éramos impotentes ante otros, que mi vida se había vuelto ingobernable. Mi vida era ingobernable cuando yo llegué. Yo era impotente ante mi obsesión, ante esta pareja. Yo pensé que solamente el poder, esta obsesión y este fondo de dolor que yo tenía era causado por mi pareja, ¿no? Y que todas mis relaciones estaban perfectas, excepto la de mi pareja, ¿no? Y cuando le pongo el nombre de mi enfermedad, que es la codependencia, y puedo ver y estudiar mi propia enfermedad, para mí fue liberador. Esa derrota que nos habla el primer paso, una derrota total, yo llegué derrotada, ¿no? Yo llegué al programa de CODA con una desesperanza y con unas ganas de que esto terminara, de bajar el switch por completo. Entonces, para mí el primer paso fue nada más como aceptar si soy impotente ante esto que me está pasando, que era mi divorcio, mi separación, y solamente fue, no puedo controlar nada, ¿no? Y me decía mi madrina, en esta lucha que yo tenía de querer controlar las situaciones, querer regresar con mi expareja y decirle,
con esta sed de venganza que yo tenía porque me había traicionado, me separé por una infidelidad, y el poder decir, quiero seguir en esta espiral de la lucha no interminable, de tú me haces, yo te hago, y el poder decir, que me decía mi madrina, traes para pagar para mí significa, si estaba dispuesta a seguir en esta lucha, en esta guerra emocional que yo tenía, en esta montaña rusa de había horas buenas y la mayor parte del tiempo eran horas malas, ¿no? Por mi propia obsesión y mi propia compulsión de querer seguir enganchada a esta parte. Cuando yo suelto ese control y decir, sí, se acabó ya la guerra, lo que quiero es paz. Para mí fue ese momento en donde yo dije, voy a dejar de luchar contra esto, ¿no? Yo tengo muy claro en qué momento fue mi primer paso, que fue después de mi separación. Seguimos en contacto y se planteó un regreso 4 meses después de que yo me separo, se planteó un regreso y quedamos de vernos un día en específico, una hora en específico, y cuando se llegó el encuentro, el poder estar en oración antes de ese momento y decirle a mi poder superior, por favor, tú decides, ¿no? Tú decides por mí, porque yo no puedo decidir no estar con esa persona. Mi enfermedad es más grande que eso. No puedo con esta obsesión, no puedo con esta angustia de saber que estar en esa relación para mí es dañina, ¿no? Y el poder ver que soy impotente fue muy liberadora, pero también complicada en la práctica. O sea, fue liberadora para mí, pero ya al hacerlo en la práctica, en específico con esta expareja, solamente fue a través de creer en que un poder superior a mí podía devolverme el sano juicio, ¿no? Y en este encuentro para poder estar reiniciando una relación, los momentos antes fue, no puedo con esto, te lo entrego, ¿no? En ese momento no había como estructurado mi poder superior como el día de hoy lo concibo, pero sí fue, por favor, algo más superior a mí, no sabía qué era. Por favor, quítame esta obsesión y decide tú, porque si yo decido, yo voy a regresar y voy a regresar a lo mismo, ¿no? Por favor, sálvame de esta parte de mí misma, de mi propia enfermedad que quiere consumir a la otra persona, que quiere consumir esta relación esta relación tóxica, ¿no? Que viví durante casi 14 años. Entonces, para mí el primer paso fue, yo no puedo con esto, ¿no? Fue reconocer, yo no puedo, estoy, es más fuerte que mi propio razonamiento. Y fue en ese momento que yo me derroto y puedo aceptar que algo superior a mí tomó la decisión de no regresar. Y fue muy, muy claro para mí ese momento. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, dice nuevamente Juan Carlos, refiriéndose a obsesiones, ¿qué herramientas hay en específico y literal para ayudar a dejarlas? ¿Y cómo las utilizaste y qué tanto te ayudó? La herramienta que yo uso con algún pensamiento obsesivo es la oración de la serenidad. La oración de la serenidad me permite
como enfocarme en qué es lo que me está obsesionando en ese momento y me permite liberar las cosas que están fuera de mi control. ¿Qué es lo que está fuera de mi control? Es todo aquello que no depende de mí, que está fuera de mí. Cuando es un pensamiento obsesivo, que se vuelve compulsivo en mi caso, está presente, yo tengo que botarlo con oración o con... Al principio me funcionaba muy bien y me sigue funcionando muy bien la oración de la serenidad, pero también una plática con mi poder superior. Yo llamo, para mí la oración es esta forma en que yo me comunico con él. En mi caso es Dios, y poderle decir, hoy lo que me estás poniendo en mi camino no me gusta. No me gusta porque a mí me gusta que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, ¿no? Y de la forma que yo quiero. Y el poder decirle, no me gusta lo que me estás poniendo, sin embargo te lo entrego a ti, ¿no? Esta obsesión que tengo en este momento me está mostrando un camino que es mi propia enfermedad. Y solamente me queda hacer esa oración, esta plática, o decirle, yo me comunico con él diciéndole gracias, ¿no? Una herramienta que yo he encontrado que es muy fuerte en mi caso es el agradecer. El agradecer ese momento de obsesión, porque finalmente me muestra lo que tengo que trabajar, porque finalmente me ubica en mi enfermedad y lo que tengo que trabajar. Y el mandar bendiciones. Para mí, quitarme la obsesión también de mi expareja fue el agradecerle que no estuviera ya presente en mi vida, ¿no? El agradecerle por todo lo que vivimos, bueno y malo, y porque finalmente fue una vivencia de muchos años y siempre estará presente en una nueva forma de amor, ¿no? Una nueva forma de amor propio, porque me mostró el camino y me llevó a este programa de autodescubrimiento, a este programa que me ha permitido a mí relacionarme de una manera diferente con las personas y conmigo misma sobre todo, ¿no? De no tener esta alergia y a mí misma. Entonces, para mí la oración de la serenidad y la oración con mi poder superior y sobre todo el agradecer lo que me esté viviendo en ese momento, bueno o malo, agradecerlo y mandar bendiciones. Esas son las herramientas que yo he encontrado para botar mis pensamientos obsesivos y compulsivos. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, nos quedan más o menos 14 minutos para otra pregunta. Bueno, el compañero Edgar nos comparte la oración de unidad en el servicio, entonces esa la hacemos ahorita en el cierre. Si alguna persona tiene alguna pregunta, está abierto el espacio. Qué bonita oración. Esta oración la acaban de aprobar en la conferencia 2020. Gracias, Edgar, por compartirla. Bueno, Adri, si nos quieres de pronto añadir en estos minutos para el cierre, pues sobre ese despertar espiritual, si nos quieres regalar 5 minuticos, pues a las preguntas para... Claro, María. Uno de los primeros despertares espirituales que yo tuve fue justamente en esta transición de mi separación. De pronto un día salgo de viaje muy cerca a las afueras de la ciudad, a casa de una tía,
Y de repente el poder observar en ese momento un atardecer fue para mí, no porque no haya vivido otros atardeceres, pero fue como verlo con unos colores diferentes, con una intensidad diferente, recuerdo ese atardecer como hasta con un olor diferente. Fue uno de los primeros momentos en que yo sentí la presencia de mi poder superior, ¿no? Entonces, el poder ver la grandiosidad de mi poder superior y lo que me regala todos los días, el poder observarlo en la naturaleza y el poder ser parte de ese todo y siendo yo un grano de sal o de azúcar, para mí fue un momento muy bonito. Creo que hay una pregunta, María. Sí, dice Juan Carlos, ¿cuándo empezaste a coordinar? ¿Cómo te sentiste la primera vez que lo hiciste y qué tanto te ayudó en tu proceso de recuperación? Cuando empecé a coordinar, bueno, yo decía, ¿por qué me aventé este servicio, no? No sé nada, lo único que puedo compartir es mi propia enfermedad, ¿no? Y me acuerdo que mis compañeros me decían, pues eso compártenos, ¿no? No queremos que nos vengas a dar la clase. Entonces, la primera vez que coordiné, me sentía súper nerviosa. Yo decía, ¿en qué momento acepté este servicio? Pero yo entré en una coordinación, en un horario y un día complicados, que era el domingo a las 2:30 de la tarde, de manera presencial. Entonces, bueno, pues afortunadamente había pocos compañeros que iban a esa hora, ¿no? Pero sí, yo estaba nerviosa porque yo quería hacerlo perfecto, ¿no? Entonces, la primera vez que empiezo a leer la tónica, bueno, los nervios me jugaron por ahí una mala jugada y bueno, leí unas cosas, otras cosas no, y bueno, mis compañeros muy amorosos, ¿no? Y me decían, ahora va, oración de la serenidad, ahora va el pensamiento del día. Entonces, sí tenía yo estaba muy nerviosa, ¿no? Por esa coordinación, pero lo que me regaló esa coordinación fue el poder servir y estar haciendo un servicio que otros compañeros hacían por mí, ¿no? Cuando yo llegué. Y era como empezar a devolver esa parte que yo recibía todos los días, ¿no? Y poder ver la labor que hay detrás de una coordinación, como en este caso María, ¿no? De esa como ansiedad que da cuando de repente dices, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿No? Ya se acabó la lectura que tenía planeada para hoy, no hay compañeros que quieran compartir, ¿no? Y empezar a hablar de tu experiencia. Sí, la primera coordinación yo me acuerdo que fue complicada, ¿no? Porque yo no me sentía preparada, pero bueno, pues ya había pasado el tiempo y ya era necesario para mí hacer otro servicio. Entonces, bueno, pues solamente me encomendé a mi poder superior y dije, bueno, pues si tú me pusiste aquí, tú resuelves este problema que yo me acabo de echar, ¿no? Pero todo lo que te puedo compartir es que todo sale de una manera, como tiene que salir. Y bueno, si vas a empezar a coordinar, bienvenido al servicio y entrégaselo a tu poder superior. La junta, a mí algo que me sirvió es que la junta no la hace una persona, la junta la hacemos todos. Y entre todos compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Y hay juntas maravillosas, todas las juntas hay perlas, en todas las juntas hay algo que me pega, ¿no? Que digo, ay, este compañero, ¿cómo le hizo para llegar a ese punto? Entonces, también desde la coordinación eso pasa. De repente dices, ¿en qué momento dije esto? y bueno, así se manifiesta el poder superior. Entonces, ese primer día
Así lo recuerdo con muchos errores y de hecho ahora en mis coordinaciones digo, los aciertos son de Dios y los errores míos, ¿no? Porque eso es real. Todos los aciertos son de mi poder superior y el poder superior se manifiesta en todas las reuniones y en cada compañero, en cada compartir está presente el poder superior. Entonces, suéltate, sin miedo. Al contrario, necesitamos servidores, toda la fraternidad necesita servicio y mucho servicio, porque está en crecimiento nuestra fraternidad y el servicio es parte de nuestra propia recuperación, de nuestro propio, salirnos de mi soberbia en mi caso, ¿no? Que era el defecto de carácter más fuerte que yo tengo. Okay, Así es que gracias, Adri. Dice Edgar, Adi, por favor, ¿cómo superaste las reservas y la negación que se presentan al inicio del programa para poder llegar a tu evidente recuperación? Las reservas y la negación. La negación, a mí lo que me sirvió, yo no sabía lo que sentía. Yo no sabía que era, o sea, estar fuera de mí todo el tiempo, me permitía no estar conmigo y al no estar conmigo yo no sabía lo que sentía. La negación empiezo como a desvanecerla a partir de que empiezo a identificar los sentimientos. A mí un ejercicio que me ayudó para identificar mis propios sentimientos fue como muy didáctico para mí, el agarrar y buscar una lista de sentimientos. Y entonces fueron varios días que yo hice este trabajo y es con cada sentimiento cómo lo sentía en mi cuerpo. Y en la medida en que, por ejemplo, el enojo yo lo siento en el estómago y empiezo a sentir un hormigueo en mis manos, ¿no? El poder identificar sentimiento por sentimiento, cómo lo podía sentir yo en mi cuerpo, me ayudó en un momento determinado que empiezo a sentir, en este caso el enojo, siento el hormigueo y entonces ya puedo decir, estoy enojada, no sé por qué o no sé en qué momento, pero algo está pasando afuera o en mi interior que estoy sintiendo enojo. Entonces, el descubrir cómo vivo mis sentimientos me ayudó como a la parte de la negación, porque entonces físicamente o corporalmente ya puedo identificar qué me pasó. Por ejemplo, hay momentos en que no puedo identificar en ese momento qué estoy sintiendo, pero estoy alerta a la sensación más que a la emoción. Pero entonces ya puedo identificar que algo me está moviendo. Y ya después, en otro ambiente o ya en mi intimidad, ya puedo ver, este sentimiento, esta sensación es este sentimiento, ¿no? Y entonces a partir que empiezo a identificar, empiezo a aceptar mis propias emociones, cómo se manifiestan, y eso para mí me ayudó a salirme de la negación que tenía, ¿no? De que todo estaba bien. Entonces me regresó a mí, a mi propio cuerpo y a mis propias emociones y mis sensaciones. Pero solamente en mi caso me funcionó hacer ese ejercicio, ¿no? De atender lo que sentía. Y las reservas, yo por algún tiempo tuve reservas, ¿no? De que por ejemplo el programa funcionara. Pero las reservas se acaban. Finalmente ya no hay reservas eternas. Y cuando te entregas, en este caso, al programa, es una entrega total, porque en mi caso yo veía los resultados, ¿no? Yo veía que de repente había días que ya no tenía los pensamientos obsesivos hacia mi pareja o hacia mi expareja. Entonces, ¿cómo entrego las reservas? A partir de que veo que el programa empieza a trabajar en mí, porque lo trabajo yo. De que empiezo a tener el uso de las herramientas que me permiten también
dicen que este programa es ego reductor, y así es, ¿no? Entonces, esta parte de identificar cuál es mi ego y cuáles son mis necesidades y cuál es mi fantasía, me ayudó mucho a liberarme de esta reserva. Bueno, una última pregunta para hacer el cierre. Adi, ¿qué tan bueno es hacer amistades dentro del grupo? Amistades, ¿perdón? Dice Maru. Maru. Mira, dentro de los grupos, yo he encontrado grandes amigos, ¿no? Grandes compañeros, y habrá gente que en mi caso no tenga como mucha compatibilidad, pero habrá otras personas que en esta convivencia que yo he tenido y en este compartir nuestros propios procesos, cada proceso es personal y cada quien va a su paso, pero en este compartir de tu propia vida, te puedes identificar mucho con algunos compañeros, y yo veo, este programa me ha regalado grandes amistades, ¿no? Y también me ha enseñado que no todas las personas tienen que ser mis amigas, pero no por eso voy a rechazarlas. Esta es una nueva forma de vivir. Y entonces las diferencias que uno pueda tener con algún compañero son válidas, ¿no? Pero también existe el respeto hacia cada uno de ellos, y este programa a mí me ha dado grandes amistades desde una manera diferente, y eso para mí es un regalo. Me ha regalado contados amigos, ¿no? El programa, pero son muchos más de los que pude haber tenido afuera, ¿no? Porque nos relacionamos de una manera, sabemos que somos enfermos y que estamos en recuperación. Y partiendo de ahí, pues, y que compartes con ellos tu día a día, compartes con ellos tu propia enfermedad, y ellos comparten contigo tu propia enfermedad. Entonces, eso es para mí una manera nueva de relacionarme, aceptando, ¿no?, las diferencias, y decirle te quiero porque eres mi amigo, porque compartes este momento conmigo. Entonces, yo sí estoy convencida de las amistades dentro del grupo, ¿no? Ya un terciavo paso, bueno, pues ya no. Adri, ya se nos acabó el tiempo, entonces pues esta era la última pregunta, agradeciéndote por tu servicio. Vamos a cerrar con la oración que colocó el compañero Edgar y con la oración del cierre. Poder superior, mientras prestamos servicio, ayúdanos y recuérdanos a tener en mente que no buscamos poder personal, no gobernamos ni controlamos a otras para avanzar en las agendas personales. En cambio, practicamos el anonimato, humildad, tolerancia, gratitud, aceptaciones y perdón. Clave de emoción 51-53. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. Al concluir, llevemos a nuestro interior la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Tendremos 10 minutos de receso y continuamos con el siguiente tema de acuerdo con el programa. Muchas gracias, Adi. Gracias, María. Gracias a mi Poder Superior por haberme permitido estar con ustedes. Y bueno, los aciertos fueron de él y los errores míos. Gracias.